Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. A todo el mundo le sonarán estos nombres, son de ciudades de Asia Menor y que salen en el Apocalipsis al principio, cada una precedida de lo que se llama una carta al ángel de la iglesia tal, de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, etc. Entonces lo que vamos a hacer hoy es hacer algunas consideraciones de tipo general sobre las 7 iglesias que representan pues, otras tantas épocas de la historia de la iglesia. Este simbolismo lo ha desarrollado fundamentalmente el sacerdote alemán del 17, Bartolomé Holzhauser. Y, como digo, se establece una representación espacial del devenir histórico de la Iglesia. Es decir, que estas ciudades de Asia Menor pues aparecen como referencias, como símbolos, y ahí hay un aspecto geográfico, hay pues una relación entre la geografía y la historia. En la denominación de Holzhauser se puede hablar de 7 épocas. La primera época sería la época seminativa y se atribuye a la iglesia de Éfeso. Después está la época irrigativa y es atribuida a la iglesia de Esmirna. Sigue la iglesia de Pérgamo, carta al, como dice el Apocalipsis, al ángel de la iglesia de Pérgamo. A este se le llama en la terminología, o le atribuye, Holzhauser le atribuye el carácter de iluminativa. Hay luego una época pacífica que se refiere a la época de Tiatira. Y quedan luego otras épocas, que son las últimas, que son Sardes, Filadelfia y Laodicea. A Sardes se le llama también época purgativa, a Filadelfia se le llama época consolativa o consoladora, y finalmente está la época de Laodicea, que es la época de la apostasía universal. Sobre este particular, a quien le interese puede verse, hay un artículo en el blog, mi blog Sauragón, que se refiere a, el título es En torno a las 7 edades de la Iglesia. Entonces, claro, desde el punto de vista más actual, cabe preguntarse en qué época estaríamos ahora. Según parece, las dos últimas estarían por venir, de manera que en la actualidad viviríamos en la época de Sardes, al final de la misma. Bueno, hay que señalar en cuanto a posición que estas iglesias, estas 7 iglesias, si de sur a norte, pues están empezando por Éfeso, después está Esmirna, más al norte, después está Pérgamo, y luego, pues, alcanzado este punto norte, aparecen las otras 3, las otras iglesias aparecen hacia el este, de manera que las siguientes serían pues Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Es decir, que primero hay una ascensión, y luego hay como de sur a norte, y luego hay como un punto desde el norte, se empieza a bajar otra vez hacia el sur, y el punto más bajo sería el de la última iglesia o iglesia de Filadelfia. Hay que decir que en la interpretación, uno de los intérpretes más notables de esta doctrina
esta teoría de las 7 iglesias es el francés Jean-Gaston Bardet. Según él, parecería que estuviésemos ya entrando en la época de Filadelfia. La palabra Filadelfia en griego significa amor entre hermanos, amor de hermanos, amor fraterno, y es prácticamente la única iglesia de la que no se dice, la que no se hace, apenas se hace alguna crítica, porque como es sabido, y la gente que ha leído el Apocalipsis lo puede apreciar, pues en las cartas estas a las 7 iglesias, al ángel de las iglesias, pues se habla de puntos positivos, puntos negativos, y esto es muy interesante a la hora de la interpretación. Bien, el caso es que, según Bardet, estaríamos entrando en la época de Filadelfia, aunque ahí hay sus dudas, sus más y sus menos, porque hay aspectos de la iglesia postconciliar, o empezando por el Vaticano, en el mismo inicio del Vaticano II, que darían que pensar o nos harían pensar en que estaríamos en un renacimiento de la iglesia y así. Sin embargo, los acontecimientos que han seguido nos hacen plantear dudas sobre esta interpretación. Y a esto contribuye pues una visión un tanto triunfalista del Concilio Vaticano II. Una visión que en muchos ambientes ha dominado hasta ahora, o hasta hace pocos años. Y como digo, sin embargo, los tiempos subsiguientes al concilio pusieron de manifiesto lo infundado de este triunfalismo, o al menos lo discutible. Bien, hay aquí una circunstancia curiosa y significativa, y es lo mal que cayeron en los ambientes más triunfalistas del posconcilio o del concilio mismo, las apariciones de Garabandal, unas apariciones de la Virgen que tuvieron lugar en San Sebastián de Garabandal, pues una aldea santanderina, entre los años 61 y 65, prácticamente casi coincidiendo con los años de celebración del concilio. Entonces, aquí, como digo, fueron casi simultáneas del concilio, y pues uno se pone a pensar y es como si la Virgen hubiera echado un jarro de agua fría sobre el espíritu triunfalista, sobre una parte de ese espíritu triunfalista que tuvo vigencia o se desarrolló durante el concilio. Esto naturalmente es un síntoma de que aquí había algo que pensar, algo que reflexionar y algo que poner en duda, y es el aspecto del Concilio Vaticano II como una época triunfal, como una época excepcionalmente buena de la historia de la Iglesia, como algo que podría llevarnos a pensar en que estábamos ya en la época de Filadelfia. Porque claro, el problema aquí está en que ha habido bastante tiempo en que la Iglesia anterior al Concilio Vaticano II pues se llamaba o era considerada sin más como la Iglesia de Sardes. De la Iglesia de Sardes se dice, entre otras cosas, en el Apocalipsis: pareces viva pero estás muerta. Son palabras muy fuertes. Y entonces pues se acogió por parte de mucha gente, digo yo, pensando en mi propia juventud, se acogió el Vaticano II con un entusiasmo y con unas expectativas excepcionales. Después se ha visto que hay mucha tela que cortar aquí. Estas 7 épocas de la historia de la Iglesia pues nos dan una serie de pistas, y que esas pistas hay que considerarlas
y, en último extremo, plantearse en qué época de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, estaríamos ahora. Hay una consideración aquí que hacer, que está, aparentemente, quien me escuche se extrañará bastante, porque no son consideraciones que que acostumbren a hacer en estos contextos, y es la siguiente. Si consideramos, digamos, las posiciones astrales de la era cristiana, las posiciones que sirven de referencia, que sirven de base al año primero, al año 1 de la era cristiana, y hacemos una especie de cálculos de progresiones, nos encontramos con que hacia el año 2012 hay una verdadera inversión de los aspectos de los ángulos astrales que había al principio de la era cristiana. Ya digo que esta consideración la verá alguien como intempestiva, pero claro, estamos acostumbrados a que varios autores que hablan en Internet y hablan de estos temas descartan sin más las visiones astrológicas y a lo sumo pues piensan en una mentalidad astrológica precesional y descartan, me parece, demasiado pronto esta visión, que al fin y al cabo, pues si pensaran, si reflexionaran un poco más, verían que era la visión de Santo Tomás de Aquino, cuando Santo Tomás dice que los astros no obligan, pero inclinan. Cuando se dice que el sabio, sapiens dominabitur astris, que el sabio dominará a sus astros. Y cuando se dice que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Entonces dejo aquí estas consideraciones y las tengo en cuenta a la hora de ver en qué época de la historia de la salvación nos encontraríamos ahora.